Día 10. Belén, la casa del pan. Por aquellos días se publicó un edicto de César Augusto, ordenado que hiciera un censo de todo el imperio. Así nos introduce Lucas en el capítulo 2, versículo 1, en el gran evento de la Natividad. Dios se sirve de las causas segundas que a nosotros nos parecen completamente accidentales para llevar a cabo sus designios. El profeta Miqueas había profetizado que el Mesías nacería en Belén, y el Señor se sirvió de estas circunstancias para que Jesús naciera precisamente allí. Belén, que significa casa del pan, reparemos en la referencia eucarística, era una aldea situada a 7 kilómetros de Jerusalén. Ahora es una pequeña ciudad en constante crecimiento, por lo que casi está unida a la gran ciudad. En la Biblia encontraremos mencionada varias veces a Belén. De allí salió Noemí con sus 2 hijos casados, que murieron sin dejar herederos. Entonces Noemí volvió a su casa natal, acompañada por una de las nueras, la moabita Ruth. El relato bíblico en el libro que debe su nombre a Ruth nos refiere con admiración la gran opción de esta extranjera, invitada por Noemí a volver a su casa. Como la otra nuera, Ruth hizo una elección arriesgada y de fe. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1, versículo 16. Se casará con vos y merecerá formar parte de la genealogía del Mesías, convirtiéndose en la bisabuela de David. En Belén, David será ungido rey por Samuel, cuando aún reinaba Saúl, en presencia de sus hermanos. Son grandes acontecimientos para un pueblo tan pequeño, pero el acontecimiento más importante que hará a Belén conocida en el mundo será el nacimiento de Jesús. Con ocasión del censo, José se hace acompañar por María. Notemos que las mujeres no estaban obligadas a escribir su nombre. Quizá José no quisiera separarse de María en la proximidad del parto, o tal vez quería hacer inscribir a María en el censo, entre los componentes de la familia de David, para que también el niño figurase entre los miembros de tal familia. No alcanzaron lugar en la hospedería. Lucas capítulo 2, versículo 7. Creo que la elección provisional de los santos progenitores fue dictada por la convivencia, teniendo en cuenta el evento que estaba por cumplirse en María. Seguramente los habrían acogido los parientes tan hospitalarios entre los hebreos, pero las casas constaban de una sola habitación, donde se tendían alfombras por la noche para descansar todos juntos. No era la mejor solución. En la caravanera habían habitaciones tranquilas, pero de paga, y por consiguiente no idóneas para los pobres. Se podían cobijar bajo el porticado, junto con todos los demás, pero tampoco esta solución era satisfactoria. Era preferible una gruta aislada, donde los pastores y el ganado se albergan en ciertas ocasiones. Era un privilegio pobre, pero discreto, tranquilo. Y aquí es donde nace Jesús, según nosotros, como un arbolista, y sin embargo, cuánta majestad a su alrededor. Aún hoy, contemplando Belén desde el campo de los pastores, especialmente a la hora de la puesta del sol o de la noche, uno se queda encantado ante el paisaje rodeado de colinas, la vegetación y el cielo completamente terso. Sobre todo, Jesús era acogido por los 2 corazones más puros del mundo. Los bizantinos expresan todo esto con una bella plegaria natalicia. ¿Qué te ofreceremos, oh Cristo, por haber aparecido en la tierra como hombre?
cada criatura creada por ti te ofrece su reconocimiento. Los ángeles, el canto; los cielos, una estrella; los magos, los dones; los pastores, su admiración; la tierra, una gruta; el desierto, un pesebre. Pero nosotros te ofrecemos por madre a la Virgen María. San Francisco, con su gran sensibilidad, quiso reproducir al natural la escena de la Natividad. Así difundió los belenes que en el día de Navidad contemplamos en las iglesias, en las casas, con frecuencia en las mismas plazas, en los caminos y en los escaparates de las tiendas. Nosotros repetimos con confianza, en medio de las preocupaciones que nos angustian, las consoladoras palabras de Isaías: nos ha nacido un niño, se nos dio un hijo. Isaías capítulo 9, versículo 5. El Hijo de Dios. María brilla más que nunca en Navidad por su máxima elevación. Madre de Dios. En el Evangelio no leemos nunca esta expresión, pero María es considerada y llamada de manera continua Madre de Jesús, y se dice claramente que Jesús es Dios. Por lo tanto, cuando los primeros escritores cristianos usaron el término Theotokos, engendradora de Dios, no encontraron ninguna oposición. Fue Nestorio el que se opuso a este título porque había incurrido en un error cristológico. Creía que en Jesús había dos personas, la divina y la humana, por lo que María era solo madre de la persona humana de Cristo, madre únicamente de un hombre. Surgió la polémica que determinó el Concilio de Éfeso en el año 431. La preocupación del concilio fue principalmente cristológica. Definió que en Jesús hay una sola persona, la persona del Verbo, que encarnándose en María, asoció la naturaleza humana a la divina. Por consiguiente, María es verdadera Madre de Dios, ya que su Hijo es realmente Dios. Para no incurrir en errores, es importante comprender debidamente esta verdad. Nunca se pretendió hacer de María una diosa. Ella sigue siendo siempre una humilde criatura como nosotros, que ha tenido necesidad de ser redimida en Cristo. Y tampoco ese título significa que Dios necesite una madre que le transmita la divinidad. El título de Madre de Dios es un título cristológico. Significa que Jesús, nacido de María, es verdadero Dios. Con tal título se afirma que Jesús es Dios desde el primer instante de su concepción. Por ello, María es verdaderamente madre de un Hijo que es Dios. Por ello, la proclamamos con razón Madre de Dios. Para los católicos, estos conceptos resultan claros, pero debemos saber expresarlos también con exactitud para responder a las eventuales objeciones. Añadiremos que tampoco los ortodoxos y los protestantes tienen dudas sobre los grandes dogmas marianos definidos desde la antigüedad, anteriores a cualquier escisión: María, Madre de Dios, y María siempre Virgen. Las dificultades, especialmente para algunas confesiones de la Reforma protestante, se refieren a los dos últimos dogmas marianos de promulgación más reciente, la Inmaculada Concepción y la Asunción. Respecto a estas verdades, tienen posiciones diversificadas. Varias confesiones las proponen como posibilidad en la que uno puede creer o no, pero quizá la dificultad mayor procede de otros títulos marianos que nosotros atribuimos a la Virgen y del culto que le tributamos. Reflexiones sobre María.
El día del nacimiento de Jesús fue ciertamente uno de los días más gozosos de su vida, por lo que no sintió las molestias de la precaria situación. La grandeza de María, Madre de Dios, no restó nada a su humildad, a su costumbre de atribuir todo el don gratuito de Dios. Por eso, ella se nos ofrece más que nunca con su materna atracción. Reflexiones sobre nosotros. Pensemos en la alegría de la Navidad con sentido religioso para dar gracias al Padre, adorar al Hijo y abrirnos a la iluminación del Espíritu Santo. Podemos reflexionar sobre la acogida que dispensamos a un Dios hecho hombre. Es importante ver la humildad de su venida para comprender que ha venido para salvar y redimir. Cuando vuelva en el esplendor de la gloria, vendrá para juzgar y dar a cada uno lo que merezca. Confiémonos a la Madre de Dios para que nos haga conocer cada vez más al Hijo de Dios e Hijo suyo.